¿Alguna vez has sentido que el mundo se estaba descontrolando, que el mal crecía sin frenos y nadie podía detenerlo? Si es así, no estás solo. En los días de Noé, las personas vivían en un mundo tan corrompido por el pecado que Dios decidió juzgarlo con un diluvio catastrófico. Al adentrarnos en Génesis 6 y 7, descubrimos que la humanidad se había vuelto increíblemente malvada. Génesis 6:5 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. ¡Qué acusación tan impactante contra la humanidad! El pecado se había propagado como un cáncer espiritual, infectando cada corazón y envenenando cada relación. La violencia llenó la tierra. La corrupción reinaba y eso afligía el corazón de Dios. Con justa ira, en Génesis 6:7, el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado. Se avecinaba el devastador diluvio, pero en medio de este oscuro juicio, un rayo de esperanza brilló a través de un hombre, Noé. El versículo 8 dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. ¿Qué distinguía a Noé? Dos cosas clave. En Génesis 6:9 primero nos dice que él era un hombre justo y segundo, que caminaba con Dios. En otras palabras, Noé tenía fe, confiaba en Dios y vivía conforme a sus caminos, incluso cuando el resto del mundo abrazaba la maldad. Y debido a su fe, Dios le instruyó a Noé que construyera un arca para protegerlo a él, a su familia y a cada representante de la especie animal. Construir esa enorme arca no fue una tarea sencilla. A Noé le tomó alrededor de 100 años y durante ese tiempo estuvo rodeado de burladores y menospreciadores que pensaban que estaba loco. Pero Noé confió en la palabra de Dios sobre el juicio venidero. Su fe lo impulsó a actuar con obediencia al construir el arca, la única esperanza de salvación. La fe persistente de Noé frente a un mundo incrédulo es un ejemplo poderoso. Me recuerda a un grupo de ancianas que vivían en Norilsk, una ciudad minera de Siberia en el Círculo Polar Ártico, donde los cristianos eran perseguidos durante los días de la antigua Unión Soviética. Contra todo pronóstico, estas fieles ancianas, o abuelas, le pidieron al gerente de la mina que les construyera una iglesia. Por fe, dijeron que vendrían alrededor de 200 personas, aunque su grupo solo contaba con 7. Un grupo de jóvenes de Ucrania y Moldavia organizó todo para que yo pudiera predicar en el estadio de Norilsk una vez que se terminara de construir la iglesia. La mayoría de los habitantes del pueblo planeaban salir de la ciudad aprovechando el clima inusualmente agradable. En cambio, en el día de dedicación, Dios trajo una tormenta a la zona, provocando que los habitantes se quedaran y escucharan la predicación en lugar de marcharse. Milagrosamente, todos los que llenaban el estadio entregaron su vida a Cristo y nació una nueva iglesia. Al día siguiente, la iglesia celebró su primer servicio. Estaba llena de nuevos creyentes. Como Noé, esas preciosas mujeres confiaron en Dios para lo imposible y su fe se convirtió en el medio de salvación para muchos y en el nacimiento histórico de una iglesia. Verás, el mensaje del diluvio no trata solo del juicio, sino de la salvación. El arca es una representación de Jesucristo, nuestro refugio ante la destrucción venidera. Todos somos pecadores merecedores de juicio, pero cuando ponemos nuestra fe en Cristo, pasamos de la vieja vida de desobediencia a una nueva vida de obediencia. Somos llevados a la seguridad del arca por medio de la fe en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto para ti? Primero, debemos reconocer la gravedad del pecado.
El relato del diluvio nos muestra las consecuencias catastróficas del pecado cuando no se controla. Debemos ser vigilantes para tratar con el pecado en nuestras propias vidas o nos llevará a la destrucción. En segundo lugar, como Noé, debemos vivir por fe en un mundo que se vuelve cada vez más oscuro. Incluso si somos burlados o perseguidos, debemos confiar en Dios, andar en sus caminos y construir nuestras vidas sobre el fundamento de su palabra. Nuestra fe es lo que nos preservará en tiempos de dificultad. Y finalmente debemos llamar a otros a encontrar refugio en Cristo, el arca de salvación. Así como la fe de Noé salvó a toda su familia, nuestra fe puede impactar a quienes nos rodean. Podemos llamar a nuestros seres queridos a la seguridad de una relación con Jesús. Mientras meditas en este poderoso pasaje, recuerda esto. La fe es la victoria que vence al mundo. El pecado trae consecuencias devastadoras, pero caminar con Dios trae liberación. Vive por fe, trata el pecado con severidad y proclama la esperanza de salvación en Cristo, porque Él es nuestra arca de salvación ante el diluvio de juicio que se avecina.